la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy vamos a dialogar acerca del capítulo 74 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula Getsemaní y está basado en el relato que aparece en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 56. También la historia aparece en Marcos capítulo 14, versículo 32 al 50, en Lucas capítulo 22, versos 39 al 53, y en el Evangelio de San Juan capítulo 18, versos 1 al 12. Y me acompaña el pastor Orlando González, y permítame invitarles a orar. Oh Dios, abrimos nuestro corazón a ti, anhelando tu presencia, dirigiendo nuestras vidas y dándonos palabras que transformen y cambien nuestro ser. Ven, oh Dios, para traer tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 En compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto del Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde el cielo sin nubes. La ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios. Mientras se hallaba en conflicto con hombres animados por el mismo espíritu de Satanás, pudo decir: el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre él que no conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo en su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. Mientras avanzaba, esa extraña tristeza se iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse para que su maestro pudiese descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. 2 veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a todos sus discípulos, menos 3, rogándoles que orasen por sí mismo y por él. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados. Estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo. Habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración. Habían visto a Moisés y Elías conversar con él. Habían oído la voz del cielo y ahora, en su grande lucha, Cristo deseaba su presencia inmediata. Con frecuencia habían pasado la noche con él en este retiro. En esas ocasiones, después de un momento de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro, hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo
a trabajar, pero ahora deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración. Sin embargo, no podía sufrir que aún ellos presenciasen la agonía que iba a soportar. Quedaos aquí, dijo, y velad conmigo. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos de que no pudiesen verle y oírle, y cayó postrado al suelo. Sentía el pecado que le estaba separando de su padre. La cima era tan ancha, negra y profunda, que su espíritu se estremecía entre ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta: levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante 3 años del ministerio de Cristo. Para él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás, y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. ¿Y qué se iba a ganar por este sacrificio? Cuán irremediables parecían la culpabilidad y la ingratitud de los hombres. Satanás presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. El pueblo que pretende estar por encima de todos los demás en ventajas temporales y espirituales te ha rechazado. Está tratando de destruirte a ti, fundamento, centro y sello de las promesas a ellos hechas como pueblo peculiar. Uno de tus propios discípulos que escuchó tus instrucciones y se ha destacado en las actividades de tu iglesia, te traicionará. Uno de tus más celosos seguidores te negará. Todos te abandonarán. Todo el ser de Cristo aborrecía ese pensamiento. Que aquellos a quienes había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás, y esto traspasaba su alma. El conflicto era terrible. Se medía por la culpabilidad de su nación, de sus acusadores y su traidor, por la de un mundo que yacía en la iniquidad. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo, y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su alma. Miremoslo contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferra al suelo frío, como para evitar ser alejado más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso. Pero aún entonces añade: empero, no como yo quiero,
sino como tú. El corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de su ser. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia y escuchado en la tristeza y la angustia. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora una agonía sobrehumana y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. Cuán sombría parecía la malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad. Mientras él permaneciese inocente delante de Dios, si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría fortalecido. Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero no había escuchado la amonestación repetida: velad y orad. Al principio los había afligido mucho el ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír los fuertes clamores que sufría. No se proponía abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. Precisamente antes de dirigir sus pasos al huerto, Jesús había dicho a los discípulos: todos seréis escandalizados de mí esta noche. Ellos le habían asegurado enérgicamente que irían con él a la cárcel y a la muerte. Y el pobre Pedro, en su suficiencia propia, había añadido: aunque todos sean escandalizados, mas yo no. Pero los discípulos confiaban en sí mismos. No miraron al poderoso auxiliador como Cristo les había aconsejado que lo hiciesen. Así que cuando más necesitaba el Salvador su simpatía y oraciones, los halló dormidos. Pedro mismo estaba durmiendo. Y Juan, el amante discípulo que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, dormía. Ciertamente, el amor de Juan por su maestro debiera haberlo mantenido despierto. Sus fervientes oraciones debieran haberse mezclado con las de su amado Salvador en el momento de su suprema tristeza. El Redentor había pasado noches enteras orando por sus discípulos, para que su fe no faltase. Si Jesús hubiese dirigido a Santiago y a Juan la pregunta que les había dirigido una vez: ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? No se habrían atrevido a contestar: podemos. Los discípulos se despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no le conocieron. Tan cambiado por la angustia había quedado su rostro. Dirigiéndose a Pedro, Jesús dijo: Simón, ¿duermes tú? ¿No has podido velar ni una sola hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está pronto, mas la carne es débil. La debilidad de sus discípulos despertó la simpatía de Jesús. Temió que no pudiesen soportar la prueba que iba a sobrevenirles en la hora de su entrega y muerte. No los reprendió, sino dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Aún en su gran agonía procuraba disculpar su debilidad. El espíritu de la verdad está pronto, dijo, mas la carne es débil. El Hijo de Dios volvió a quedar presa de agonía sobrehumana y tambaleándose volvió agotado al lugar de su primera lucha. Su sufrimiento era aún mayor que antes. Al apoderarse de él la agonía del alma, fue
su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los cipreses y las palmeras eran los testigos silenciosos de su angustia. De su follaje caía un penoso rocío sobre su cuerpo postrado, como si la naturaleza llorase sobre su autor que luchaba a solas con las potestades de las tinieblas. Poco tiempo antes, Jesús había estado de pie como un cedro poderoso, presintiendo la tormenta de oposición que agotaba su furia contra él. Voluntades tercas y corazones llenos de malicia, sutileza, habían procurado en vano confundirle y abrumarle. Se habían erguido con divina majestad como el Hijo de Dios. Ahora era como un junco azotado y doblegado por la tempestad airada. Se había acercado a la consumación de su obra como vencedor, habiendo ganado a cada paso la victoria sobre las potestades de las tinieblas. Como ya glorificado, había aseverado su unidad con Dios. En acentos firmes había elevado sus cantos de alabanza. Había dirigido a sus discípulos palabras de estímulo y ternura, pero ya había llegado la hora de la potestad de las tinieblas. Su voz se oía en el tranquilo aire nocturno, no en tonos de triunfo, sino impregnada de angustia humana. Estas palabras del Salvador llegaban a los oídos de los soñolientos discípulos. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. El primer impulso de los discípulos fue ir hacia él, pero les había invitado a quedarse allí velando y orando. Cuando Jesús vino a ellos, los halló otra vez durmiendo. Otra vez había sentido un anhelo de compañía, de oír de sus discípulos alguna palabra que le aliviasen y quebrantase el ensalmo de las tinieblas que casi lo dominaban. Pero los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Su presencia los despertó. Vieron su rostro surcado por el sangriento sudor de la agonía y se llenaron de temor. No podían comprender su angustia mental. Tan desfigurado era su aspecto, más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán. Mi querido amigo, la experiencia vivida por Jesús traspasa lo más sensible de nuestras vidas, porque Él entregó, se preocupó, dio todo para redimirnos y salvarnos. Sus gotas de sangre derramadas en su angustia significan victoria para nosotros. Amén. Humillémonos delante de Él. Reconozcámosle como nuestro Salvador y dejemos que nos unja, nos tome y nos ate con Él para siempre. Venid y entreguémosle nuestra vida al Señor en oración. Amoroso Padre, lo que sufrió Jesús aquella noche en el Getsemaní, quizás no podamos comprenderla por la magnitud de la agonía, la magnitud del peso del pecado que estaba sobre Él. Queremos agradecerte porque ese peso de pecado era el nuestro. Y por tu sacrificio, nosotros hoy podemos mirar hacia el cielo y aún agradecerte eternamente por lo que haces por nosotros. Te agradecemos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Les esperamos en nuestro próximo video. Dios te bendiga. Bendiciones.